No te puedes preocupar por las cosas pasajeras, porque las cosas pasajeras se las lleva el viento. No te puedes preocupar en esta tarde por lo que es temporal y pasajero, sino las cosas de Dios son para siempre y permanecen. Entonces, si no está permaneciendo, es que no es de Dios, no es de Dios. Hay que esperar. Escúchame bien, esta palabra es para algún desesperado que está allá afuera. No te puedes desesperar, porque lo que Dios dijo es eterno. Lo de Dios siempre permanece y lo de Dios siempre va a permanecer. Aleluya. Yo estoy aquí por una asignación. Yo no estoy aquí porque fui elegido al azar. Yo estoy aquí porque es una asignación. Día primero es día de comienzo, nuevos comienzos, nuevos retos. Y el 2020 no se va a llevar lo que Dios dijo que me iba a entregar en esta temporada. Es una temporada de gloria. Entonces, usted tiene un lugar asignado. Escúchame bien. Usted tiene un lugar asignado desde la fundación del mundo. Es por eso que Dios le dice a Jeremías: antes que te formase, te conocí. Y aparte de conocerlo, le dio propósito. Yo quiero decirte en esta tarde que antes de que te formases en el vientre, ya Dios tenía un lugar para ti. Hay gente que está caminando en esta hora y posiblemente estás viendo esta grabación o esta transmisión y no tienes tu lugar asignado. Pero yo vine a decirte que hay un lugar asignado para ti. Gloria a Dios. Y qué bueno que estoy avanzando. Pues ya voy por la mitad. Entonces, escuche esto. Antes de la fundación, Dios tiene que hacerle entender al profeta que ya había sido seleccionado para un lugar que Dios había establecido. Por eso es bien importante plataforma y establecerte, porque cuando no hay plataforma no va a haber establecimiento. Entonces, en mi lugar, todo lo que has hecho hasta hoy es pasajero. Entonces sí, así como lo oye, lo que has vivido hasta hoy es pasajero. Es por eso que Israel, escuche bien, los milagros, el maná, el mar dividido, todos los milagros en el desierto, pero eso era transitorio. Había un destino y era la tierra prometida. Lo que has vivido hasta hoy es transitorio. Hay un lugar designado para ti y tu casa. Entonces, la angustia de Raquel. ¿Cómo comienza la lección? La angustia de Raquel. A Raquel le dio angustia, rabia, envidia. Estaba padeciendo o peleando con su carne, porque estaba viendo que Lea era productiva y a ella todavía no se le había concedido, o mejor dicho, no había podido dar a luz. Y esto le estaba trayendo unos conflictos internos, donde ya estaba sintiendo rabia. Escúchame bien. Y pone a prueba a su esposo y le reclama a su esposo. Porque cuando tú no tienes un lugar asignado, cualquier cosa te puede afectar. Porque cuando llega la prueba va a sacar lo mejor y lo peor de ti. Cuando llega el momento de desierto, va a sacar lo mejor y lo peor de ti. Es por eso que hoy a lo mejor estás en un dilema. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy estacionado aquí? ¿Por qué todos se fueron y me dejaron? Porque cada desierto va a sacar de ti lo mejor y lo peor. Entonces fueron noches grises y la oración sin respuesta. ¿Cuántas veces has orado? Has orado y has orado. Y la oración sin respuesta. Es aquí donde Jacob se enojó por el reclamo de Raquel. Porque a veces reclamamos a quien no tenemos que reclamar. Y a veces estamos reclamando cosas naturales, o mejor dicho, cosas espirituales, a agentes espirituales, carnales. Y estamos haciendo la reclamación incorrecta cuando lo que se ha dado proviene del cielo. Todo lo natural tiene un lugar donde hacer el reclamo. Tú no puedes reclamar cosas espirituales a gente carnal. Entonces, es Dios el que abre el vientre. Era Dios el que iba a abrir el vientre de Raquel. Pero era tanta la angustia de Raquel que estaba reclamándole al pobre Jacob.
Entonces el que trae crecimiento, escúchame bien, es Dios. El que va a traer crecimiento a este lugar es Dios. El que va a traer la gente es Dios. Es por eso que no te puedes desesperar, porque esto es un lugar de transición. Esto es un lugar transitorio. Esto es un lugar que posiblemente no veas mucha gente, pero es el lugar de preparación donde Dios te va a poner frente a tu José. Aleluya. Esta palabra es para ti, pero yo la hice mía también. Porque después de darle hijos a Lea, se acordó Dios de Raquel. Escuche esto. Posiblemente todavía tú no te has recibido la bendición ni la parte profética que Dios te asignó, porque hay muchas Leas que son primero que tú. Alaba a Dios ahora. Hay Leas que serán más fructíferas que tu ministerio. Hay Leas que todavía tienen asignado en el cielo un lugar que culminar aquí en la tierra. Es por eso que te está preocupando cuando ves a Lea ser fructífera y aún tu palabra no comienza. Es molestoso y molesta, porque te puede dar rabia, te puedes desenfocar de lo que Dios dijo de ti. Y el problema es que te desenfoques de todo aquello que Dios te dijo. Y yo tengo que decirte en esta tarde que el Dios que le creemos es un Dios exacto, un Dios preciso, un Dios que no falla, un Dios que no cambia, un Dios que no se le olvida, un Dios que no se olvida de lo que dijo de ti. Pero hay un proceso, y es que Lea tiene que dar a luz antes de que llegue el cumplimiento de tu José. No te puedes desesperar, porque a veces pensamos que como Dios lo dijo, lo tiene que hacer. Dios lo va a hacer porque Él quiere hacerlo. Pero no te puedes desenfocar de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Amén, sí, Señor. Entonces, dice la palabra que hasta un vaso de agua tiene recompensa. Amén, sí, Señor. Hasta un vaso de agua para un ungido tiene su recompensa. Y dice que después se acordó Dios de Raquel. Dice la palabra, y se acordó Dios de Raquel y le llegó su turno. Lo que todos estamos esperando, el turno, que llegue nuestro turno. Yo no sé tú qué estás esperando, pero a mí me parece que esta es la temporada del turno. Esta es la temporada del cumplimiento de palabra profética. Antes de que se cumplan los próximos 60 días que faltan para que termine este año, Dios tiene que hacer algo con esa palabra que Él desató sobre tu vida. Antes de que finalice el 2020, Dios va a aventar la palabra profética que Él ha dado sobre tu vida. Amén, gloria a Dios. Porque es que Él lo dijo delante de la gente. Y si Él no lo cumple, el problema es de Dios. Si Él no lo cumple, el problema es de Dios. Así que no te puedes estar desesperando que Lea esté dando a luz y tú no. Entonces escuche esto, porque ya voy casi cerrando. Escuche esto. Hay un tiempo que Dios se acuerda de ti. Escuche bien. Santo. Hay un tiempo que Dios se acuerda de las ofrendas que hiciste. Hay un tiempo que Dios se acuerda del servicio que prestaste. Hay un tiempo que Dios se acuerda de las pérdidas que has tenido. Hay un tiempo que Dios se acuerda del fracaso que has tenido. Hay un tiempo que Dios se acuerda del viaje que tienes que dar para servirle a otro. Hay un tiempo definido en el Kairos de Dios que te va a alcanzar, y Dios se va a acordar de ti porque Él lo dijo y Él cumple su palabra. Desata. Esta palabra es para alguien esta mañana, en esta tarde. Y yo siento que esta palabra te está taladrando en esta tarde, porque hay mucho tiempo de espera y el tiempo de espera se terminó. Tienes que aprender a hacer la oración precisa. Tienes que aprender a hacer la oración exacta. Aleluya. Que cuando Raquel oró exacto. Y Raquel pidió exacto. Lávalo. Sé específico. Dios se acordó de lo específico de Raquel y de lo que había pedido. ¿Qué tú quieres en este día? ¿Qué tú quieres en este día 1 de noviembre? Que Dios cumpla en tu vida. Hay palabras que han pasado a lo mejor más de 10 años y tú no has visto el cumplimiento de esa palabra. Aleluya. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres?
Porque Dios va a quitar tu vergüenza. Esta es la parte que más me encanta. Quitó Dios la vergüenza de Raquel cuando le dio hijos. Aleluya. Ay, santo. Dijo ella, Dios me ha dado hijo. Es que cuando pare Raquel, Raquel no pare cualquier cosa. Porque cuando una Raquel pare un José. Y cuando Dios te permite dar fruto, tú no pares cualquier cosa. Tú no das cualquier fruto. Tú das cosas que van de aumento. Aleluya. Y dice que cuando nació José, José significa aumento. Cuando nació José, algo se abrió en el cielo y en la atmósfera que ellos estaban viviendo. Porque llegó José. Y cuando nace José, el sistema cambia. Cuando nace José, el sistema espiritual cambia, pero el terrenal se alinea. Aleluya. Es que el Dios da a parir un José no se lo da a cualquiera. Porque José significa aumento. Voy cerrando. Aleluya. Escuche esto. Fluye. Esta es la parte más interesante del mensaje. Escuche esto. Cuando Dios trae aumento, llega la gloria. Amén. Señor. Porque con el aumento vienen unos requisitos y viene una demanda de gloria. Tiene que dar Dios primero aumento para que usted pueda sostener el peso de gloria. Amén. Gloria a Dios. Cuando nace José, escuche bien, Jacob se atreve a enfrentarse a Labán. Alaba ahora. Wow. Porque José no había enfrentado a su Labán. Perdón, Jacob no había enfrentado a su Labán porque no había nacido José. Y cuando nació José, algo se prendió en la cabeza de Jacob, que entendió que había servido muchos años y había hecho rico a un hombre, pero él sabía que él era más rico y cargaba una palabra poderosa. Gloria a Dios. Que lo calificaba para irse de aquel lugar. Gloria a Dios. Pero es que estaba entretenido en aquel lugar. Es que cuando la Raquel paren propósito y aceleran destinos. Así es. Así es. Entonces nace José y a Jacob se le explota algo en la psiquis. José dijo no, Jacob dijo no, ¿cómo puede ser que yo haya aguantado tanta miseria en este lugar? ¿Cómo puede ser que yo esté en este lugar de prueba tantos años? Hasta hoy llegó la idolatría en mi casa, porque nació José y José trae aumento. Era el momento exacto de Dios. Para esos que están diciendo, ¿dónde está mi lugar? Es que tú no has visto tu lugar porque todavía tú no tienes un José. Porque cuando José llega a casa, algo se desprende de lo natural y nos enfocamos en lo sobrenatural. Gloria a Jesús. Gloria Pero a hace falta que llegue un José. Hace falta que alguien en la casa para un José. Aleluya. Entonces llegó el aumento y se desconectó de la miseria. Se desconectó de la esclavitud. Porque hasta ese punto 10 veces le habían cambiado el sueldo a Jacob. Y él no había podido entender el que lo hacía retenerse en aquel lugar. Pero cuando nació José, algo del cielo chocó con Jacob, que tuvo que avanzar a su lugar. Aleluya. Y a lo mejor tú estás diciendo en esta tarde, ¿cuál es mi lugar? Me siento fuera de lugar. No sé, pero estoy como en miseria. Estoy dando retroceso. ¿Sabe lo que pasa? Es que tu Raquel no ha hecho la oración correcta. Porque hay mucha gente que tienen una Raquel en la casa y la Raquel está angustiada. Pero cuando Raquel se angustia y no activa lo profético, te vas a quedar en la casa de Labán. Me gustaría aplicar esto a la ayuda idónea. Porque si tú no tienes una ayuda idónea, lo que vas a recibir es amargura del alma. Porque cuando llega la ayuda idónea, la Raquel activan lo sobrenatural al mundo natural. Y le dice, porque te di por profeta a las naciones. Por primera vez Jacob dijo, este no es mi lugar. Por primera vez Jacob dijo, este no es mi lugar. He hecho rico a Labán, pero este no es mi lugar. Jacob ahora tenía el aumento.
aumento de sabiduría, aumento de gracia, aumento de valentía para activar lo profético. Ahora tenía un José que representaba el aumento de fe para poder activar lo sobrenatural en medio de una casa de idolatría. Porque tú puedes estar naciendo dentro de una casa idólatra, pero Dios traerte la sabiduría del cielo y tú poder entender que ahí no están tus riquezas. Gloria a Jesús. Aleluya. Y nació José y Jacob despertó. Necesitas encontrar tu lugar. Raquel se angustió porque Raquel sabía que aquella no era su lugar. Raquel sabía que ese no era su momento. Raquel sabía que Lea no podía seguir produciendo y ella quedarse estéril. Raquel tenía que hacer la oración precisa para que Dios abriera vientre. Y cuando Dios abre vientre, Él sabe qué depositar en un vientre lleno y hambriento. Aleluya. Porque cuando haces la oración correcta, Dios va a depositar lo que tú necesitas. Se activó algo en Jacob que se llamó valentía para creer. Porque tú puedes creer pero no tener la valentía para poder activar en lo que crees. Se activó lo profético. Hasta ese día Jacob no se había dado cuenta que estaba viviendo bajo presión. Pero el día que se activa lo profético es el día que José nace. Y José viene a través de una mujer que se cansó que los demás fueran fructíferos y ella no. La palabra dice: y todo pámpano que no tenga fruto Seré echado. Porque hemos sido llamados a ser fructíferos. Gloria a Dios. Hemos sido llamados a dar frutos. Y es posible que un fruto que tú des active la fe de alguien que no cree. Y se abrió el discernimiento de Jacob. Lo que hablábamos esta mañana. Se abrió el discernimiento. Hay iglesias que no tienen discernimiento. Por eso cantan 4 coros y se van a la casa y no sucede nada. Porque no hay discernimiento de espíritu de qué es lo que el pueblo necesita en ese momento. Y como hay una agenda, hay que continuar con la agenda. Pero cuando hay discernimiento y hay un José en la casa, porque el José aumenta de gloria. José aumenta. José trae el cielo y lo establece en el lugar. Se activó Jacob. Cierro con esto. Para encontrar tu lugar, tú necesitas tener una Raquel. Una Raquel que haga la oración correcta, lento de palabra. Se activó Jacob cuando nació José. Porque es que cuando nace un José, todo cambia. Los José vienen para cambiar. Los José vienen para retarte. Los José vienen para llegar a lugares donde posiblemente tú no has podido llegar. Los José te van a empujar a llegar. Se activó la palabra y la palabra aceleró la vida de Jacob. Llegó el momento que Jacob tiene que decirle a Labán: me voy, pero quiero mi precio. ¿Cuál va a ser mi precio? Y ahí fue que llegaron a aquella gran discusión de qué se iban a llevar y cuánto ganado se iba a llevar. Escucha esto. Se pone a negociar con el viejo Labán. Y cuando un hombre de Dios hace negocio, quien da la revelación para el negocio es Jehová. Amén. Sí, Señor. Y Labán le dijo, Jacob le dijo: yo te he hecho rico en todos estos años que te he servido. Pero Jacob se había dado cuenta que él se había empobrecido en aquel lugar. Es que tú fuiste llamado para enriquecer el lugar donde tú estás. Aleluya. Y ese lugar va a ser rico. Amén. Y va a ser en crecimiento hasta el día que tú te des cuenta que nació José. Amén. Y a lo mejor tu José nació hace rato, pero tú no te has dado cuenta. Porque estás envuelto en la casa de Labán. Y la casa de Labán te va a sumergir, te va a tragar. Porque en la casa de Labán hay diferentes atmósferas. Y cuando Labán le dijo cuál iba a ser su precio,
Pues llegaron al intercambio y las ovejas rayadas y salpicadas me las pones a un lado y las negras van para el otro lado. Lo que no sabía Labán era que ya Dios le había mostrado cuáles eran los machos que eran fructíferos. Escúchame bien. Y cuando Dios le mostró cuáles eran los machos fructíferos, él podía negociar. Porque la clave del negocio te la da Dios en secreto. No te pongas a negociar con el diablo si todavía tú no has recibido la rema del cielo para saber lo que vas a negociar. Lo que Dios te da para negociar es a cambio, escúchame bien, de que te hagas rico, pero sobre todo engrandezcas el nombre de Dios. Y dice la palabra que comenzaron a parir las ovejas. Y lo que nacía era salpicado y rayado. Y lo ponían a un lado, lo ponían a un lado. Y un día, después que Jacob está fuera de Labán, le está contando a las hijas de Labán cómo fue que él se hizo rico. Escúchame bien, porque no todo se dice en la casa de Labán. Y cuando él salió de allí, que salió riquísimo, él pudo dar testimonio de cómo fue que él pudo hacerse rico aún estando en la casa de Labán. El problema de muchos es que hablamos tanto que decimos, le damos las claves de cómo Dios nos revela las cosas en la casa de Labán. Y eso no lo puedes hacer en la casa de Labán. Dios te da sabiduría para que tú operes con sabiduría aún estando en la casa de Labán. Es por eso que la palabra dice que los hijos de las tinieblas son sagaces. Y si tú lo sabes que son sagaces, aprende a discernir en el espíritu cuando Dios te da una rema para que te hagas rico. Y cuando estas niñas estaban ya en el desierto, Labán le dijo: yo me hice rico en la casa de su padre porque el ángel de Jehová me mostró la clave. Es que cuando nace un José, Dios trae de su gloria y la deposita donde las mentes estaban empobrecidas. Cuando nace un José. Pero un José viene a través de un vientre que posiblemente ha sido cerrado y está en contienda con Dios. Es cuestión de hacer la oración precisa. Amén, gloria a Dios. Y con eso quiero cerrar esta tarde. A lo mejor ha llegado el mes número 11 y tu oración no es la correcta. Llevas repitiendo la oración de hace 10 meses y no es la oración correcta. Que vino pandemia, ¿y qué? Que vienen las elecciones, ¿y qué? Que la pandemia cerró, ¿y qué? El cielo sigue abierto. La palabra sigue siendo la palabra de Dios. Alfa y omega, principio y fin. Como quiera, con pandemia y sin pandemia, la palabra de Dios se va a cumplir. Amén. Y lo que Dios dijo de esta casa se va a cumplir. Lo que Dios dijo de mi casa se va a cumplir. ¿Sabe por qué? Porque yo cargo un José. Así es. Y el que carga un José tiene la clave. Es por eso que cuando José llega a la casa de Potifar, todo lo que tocaba y todo lo que hacía allí se multiplicaba, porque él venía de tener una experiencia en la casa de Labán. A principio su papá tenían experiencia de lo que era servirle al impío y hacerlo rico. Ahora era el turno de José. Es hacer la oración precisa y correcta. Si estás detenido y tú ves que la gente lo que hace es irse de tu lado, haz la oración correcta. Si tú ves que no has llegado o has chocado con propósito, haz la oración correcta. Que estás atravesando angustia, haz la oración correcta. Que estás afligido en esta tarde, haz la oración correcta. Que nada te cuadra en esta tarde, haz la oración correcta. Tienes un reto de 60 días para que Dios cumpla lo que dijo que va a hacer contigo en el 2020. Porque yo creo y soy de los que digo que si Dios lo dijo para esta temporada, en esta temporada se cumple. Es por eso que yo fui el primero invitado aquí, tú no. Alaba. Mira cómo Dios funciona. Hasta los hizo comprar micrófonos inalámbricos. Porque venía el que carga un José. Gloria a Dios. Y el que carga un José tiene destino gano. Los tesoros del cielo se abren. Las oportunidades se abren. Puertas se abren. Escúchame bien.
Puertas se van a abrir en los próximos días. Amén, gloria Para los a que Dios. tengan la rema del cielo y pidan discernimiento Gloria a Dios. para poder negociar. La oración correcta. Dios tiene tu lugar. Por eso le dijo a Jeremías: tranquilo, porque antes de que te formase, ya yo te conocí. Gloria a Y ya Dios. Dios le había dado un lugar antes de que él se formase. Gloria a Dios. Tú estás aquí porque Dios formó un lugar para ti. Yes. Y ese lugar está destinado para ti. Amén. Sí, Señor. Ahí donde tú estás, levanta tu mano, quiero orar por ti. Quiero desatar palabra en esta tarde. Que todo lo que Dios ha dicho de tu casa, tu familia, se cumpla. Yo declaro cielos abiertos los próximos 60 días. Que todo papel legal, todo documento, toda herencia que está detenida sea soltada, liberada ahora. Y que lo que Dios ha dicho desde la eternidad se cumpla ahora para este año. Que ninguna enfermedad toque tu casa, tu morada, tus hijos. Que ninguna trampa del enemigo alcance, te pueda tocar. Yo declaro bendición. Y declaro que esto es una tarde, Dios mío, una tarde donde tú has traído palabras, Señor, de aceleramiento y palabras de posicionamiento. Yo lo declaro en el nombre de Jesús y declaro victoria. Declaro victoria sobre tu casa,